En el sexto día de la creación, Dios moldeó al primer ser humano a partir del polvo de la tierra, insuflándole vida con su aliento divino. A este primer hombre lo llamó Adán. Dios plantó un jardín en Edén, un paraíso terrenal de belleza indescriptible, donde florecían árboles frutales, corrían ríos cristalinos y los animales vivían en armonía. En medio del jardín colocó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permitió a Adán comer libremente de todos los frutos del jardín, excepto de los que crecían en el árbol del conocimiento, advirtiéndole que si comía de ese fruto, ciertamente moriría. Al ver que Adán estaba solo, Dios decidió darle una compañía. Hizo que cayera en un profundo sueño y tomando una de sus costillas, formó a la primera mujer, Eva. Adán, al verla, expresó con alegría que era hueso de sus huesos y carne de su carne, y ambos vivieron en completa inocencia y paz, sin vergüenza de su desnudez, disfrutando de la comunión directa con Dios y del esplendor del Edén. Sin embargo, en el corazón del jardín acechaba una criatura astuta, la serpiente, considerada en muchas interpretaciones como la personificación de Satanás. Esta serpiente, con palabras seductoras, se acercó a Eva y cuestionó el mandato divino. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín?, preguntó con malicia. Eva, inocente pero curiosa, respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Dios nos dijo que no lo toquemos ni lo comamos, o moriremos. La serpiente, con astucia, replicó: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Eva, tentada por la idea de obtener sabiduría, tomó el fruto, lo comió y ofreció a Adán, quien también probó. En ese instante, sus ojos se abrieron y sintieron vergüenza de su desnudez. Cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera y se escondieron entre los árboles cuando escucharon a Dios caminar por el jardín. Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Adán, tembloroso, respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Dios, con tristeza, preguntó: ¿acaso comiste del árbol del que te prohibí comer? Adán, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva. La mujer que me diste me dio del fruto y comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Fue en ese momento cuando Dios pronunció las primeras consecuencias del pecado. A la serpiente la maldijo a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la descendencia de la mujer. A Eva le multiplicó los dolores de parto y la sometió al liderazgo de su esposo. A Adán le condenó a trabajar la tierra con esfuerzo y sudor hasta volver al polvo del que fue creado. Sin embargo, en medio de este juicio, Dios también prometió la redención. Habló de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, profetizando la futura victoria sobre el mal a través de Jesús. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales, mostrando así el primer sacrificio para cubrir el pecado. Y los expulsó del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado caído. Un querubín con una espada de fuego guardó la entrada del paraíso, y así comenzó la historia de la humanidad, marcada por la separación de Dios, pero con la esperanza de una futura restauración. Las consecuencias y la promesa de redención. Tras la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, la humanidad comenzó su vida fuera del paraíso, enfrentando las consecuencias del pecado original. La tierra, que antes producía frutos en abundancia,
ahora exigía arduo trabajo y sudor para dar alimento. Las relaciones humanas, especialmente la de Adán y Eva, quedaron marcadas por la desconfianza, el sufrimiento y la lucha por el poder, reflejando la ruptura de la armonía divina. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín, agricultor, y Abel, pastor de ovejas, ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada porque era de lo mejor de su ganado, mientras que Caín ofreció frutos sin verdadera devoción. Esto desató la envidia de Caín, quien asesinó a su hermano, cometiendo el primer homicidio de la historia. Dios maldijo a Caín, marcándolo para que vagara por la tierra, pero también le protegió de ser asesinado por otros. A pesar de este trágico comienzo, la humanidad continuó multiplicándose, alejándose cada vez más de Dios. Las generaciones posteriores llenaron la tierra de violencia y corrupción, hasta que Dios decidió enviar un diluvio universal para purificar el mundo, salvando solo a Noé y su familia, junto con parejas de animales para repoblar la creación. El diluvio fue un acto de justicia, pero también de misericordia, ya que permitió un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, incluso después del diluvio, la tendencia humana al pecado persistió. Las civilizaciones antiguas levantaron torres como la Torre de Babel, intentando alcanzar a Dios con su propia fuerza, lo que resultó en la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos. La humanidad seguía marcada por la herida del pecado original, una separación que parecía insalvable. La promesa de salvación. A pesar de la caída, Dios nunca abandonó a la humanidad. Escogió a Abraham para formar un pueblo santo, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que, a través de ella, todas las naciones serían bendecidas. Esta promesa se repitió con Isaac, Jacob y finalmente con la nación de Israel, que recibió la ley de Moisés para guiar su relación con Dios. Sin embargo, la ley, aunque buena, no podía borrar el pecado original. Los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén cubrían temporalmente las faltas, pero no restauraban plenamente la comunión con Dios. La verdadera redención solo podía venir a través de un sacrificio perfecto, el de Jesús, el Mesías prometido. Jesús, descendiente de David, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para cargar con las culpas de la humanidad. Su resurrección al tercer día venció a la muerte y ofreció la posibilidad de reconciliación con Dios para todos los que creen en Él. En la cruz, Jesús restauró lo que Adán había perdido, convirtiéndose en el nuevo Adán que abrió las puertas del cielo para la humanidad. El destino final de la humanidad. La historia de Adán y Eva es más que un relato del origen del pecado. Es la representación de la lucha eterna entre el bien y el mal y de la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su creación. Según la tradición cristiana, la humanidad espera la segunda venida de Cristo, cuando restaurará completamente la creación, eliminando el pecado y la muerte para siempre. El Apocalipsis describe un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo y donde no habrá más lágrimas ni sufrimiento. En esta nueva creación, los redimidos tendrán acceso al árbol de la vida, cerrando el círculo de la historia bíblica y cumpliendo la promesa de restauración total. La historia de Adán y Eva, aunque trágica en su caída, es en última instancia una historia de esperanza. Muestra que, a pesar de la fragilidad humana, el amor de Dios es más fuerte que el pecado, y que desde los primeros días de la humanidad ya había un plan divino para la salvación.